Hoy es el día número 10. Llevo 10 días grabando, pensando en voz alta y estaba viendo los episodios anteriores. Realmente no luzco también en cámara como me gustaría. Hoy tengo granos y tengo algunas ojeras. Entonces eso me hizo evaluarme y pensar sobre algo interesante, que es cuál es la importancia de dar cringe o de lucir bien frente a otras personas. Hace un tiempo alguien me comentó que no le gustaba grabar videos porque para hacer eso hay que peinarse y hay que vestirse. Y me parece bien curioso la forma en la cual las personas piensan que el video es diferente a la vida real de cierta manera. Bueno, es obvio porque estamos retratando una información que se va a quedar ahí por siempre. Si se publica, bueno, se puede distribuir de otras maneras. Pero necesariamente, ¿por qué importa tanto cómo nos vemos en video? Eso es algo que me hizo reflexionar y me hizo pensar. Ojo, todo lo que voy a decir es simplemente pensando en voz alta, pero rápidamente se me ocurrió Milei. El tipo pues llega con el cabello todo despeinado y en realidad su carisma y su mensaje, no lo estoy diciendo de forma positiva, pero es eso lo que termina haciéndolo tan diferente y tan recalcable. Y además su peluca termina siendo diferenciadora. Entonces, ¿por qué en general nos importa tanto dar cringe? ¿Por qué en general nos importa lucir perfectos en cámara? Que todo sea genial, que la forma de hablar sea excelente. Eso me hace pensar mucho de cómo queremos ser percibidos ante otras personas. ¿Eso es una oportunidad o es un castigo, una condena? La oportunidad puede ser porque la forma en la que te comunicas en redes sociales puede hacer que atraigas a otras personas que tengan los mismos intereses que tú o que tengan intereses que tú quieras atraer hacia ti. Y la condena, obviamente, porque tienes que siempre lucir bien. Unas grandes comillas, porque está cambiando últimamente. Aunque también es cierto que es algo que no me gusta, que quienes están haciendo el cambio, entre comillas, otra vez, son personas de lifestyle que cuando muestran la versión original también tiene una producción previa. Recuerdo rápidamente a mujeres que ponen que en la mayoría de sus fotos son retocadas y editadas, tienen poses y muestran en su naturalidad. Muchas veces en esa naturalidad también es algo producido. Entonces, la sobreexigencia que comenzaba algunos días, hace unos días, que pensaba que hay en redes sociales, porque todos tienen que lucir bien, terminan siendo un castigo. Esa es la parte negativa de cómo vernos. Pero también hay que resaltar lo positivo, porque hay muchas oportunidades. Si te sabes cómo vender en redes sociales, pues rompes barreras que van más allá de lo físico. Puedes conocer a personas súper importantes. Puedes conectarte con alguien que ni siquiera pensaste en que conectara contigo o que se acercara. Y de eso me di cuenta hace poco, de otra ventaja de crear contenidos y por qué empecé este proyecto y por qué quiero empezar más proyectos, es que puedes llegar a alguien importante sin darte cuenta. Y eso lo noté cuando me la paso viendo podcast, escuchando podcast. Y hay videos que edita alguien, así como yo, desde la comodidad de su casa, que terminan impactando a personas famosas porque más allá de ser famosas, de tener un trabajo público, simplemente son personas. Entonces ese mensaje llega. Recuerdo ahora mismo el tipo que creó la canción de Bad Bunny con inteligencia artificial, que él después explicó que bueno, tiene un estudio en casa y tal, se dedica y tiene cierta experiencia, pero lo magnífico, lo amplio que llegó a ser ese mensaje, o que llegó a ser su canción, su creación, demuestra las grandes oportunidades de la falta de imposición de barreras gracias a Internet. Entonces, es una oportunidad interesante el cómo lucimos y las oportunidades que nos puede beneficiar, pero yo creo que la mayoría de personas terminan utilizándolo como condena, porque de hecho también se normalizó en redes sociales de ciertas edades en compartir experiencias que piensan que son interesantes, que van a aportar y terminan siendo todo lo contrario. De hecho, yo siempre les suelo decir a mis amigos que tengan cuidado con lo que comparten, porque si suben todos los fines de semana bebiendo, todos los fines de semana saliendo, básicamente van a traer a personas que tengan la misma vibra. Y esa vibra, si estás en eso, puede ser positivo porque te van a invitar y te van a hacer invitaciones porque piensan que tienes afinidades. Pero si compartes puro trabajo y si compartes más metas profesionales, terminas conectando con alguien que te puede abrir oportunidades, que es lo que yo he intentado hacer en los últimos meses. Me ha sido verdaderamente importante, o sea, he conectado con algunas personas y bueno, es como era mi objetivo y sigue siendo mi objetivo en tener ciertas metas profesionales, pues me ha beneficiado.
Entonces, tengo tres preguntas. La primera la contesté, que es por qué es tan importante lucir en cámara, si es un castigo o si es una oportunidad. Y la tercera es dar cringe es algo positivo. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que opina un desconocido? Es algo que pienso cuando evalúo la forma en la cual a las personas les importa tanto ponerse esta cámara. De hecho, yo estoy hablando de una forma hipócrita porque hace un mes o hace algunos días también me da las penas muchísimas de ponerme en cámara. De hecho, creo que este reto me ha funcionado bastante porque tengo que hacerlo sin importar si tengo gripe, sin importar si no puedo hablar o si tengo alguna otras responsabilidades. He intentado seguir y hasta ahora lo he logrado. Pero ¿por qué es tan importante lo que opinen los demás? Hay una anécdota que leí en un libro que decía la forma en la que te impactan las palabras de otras personas hacia ti. Una chica iba caminando, salió de su casa, se vistió con su vestido favorito, estaba muy feliz porque iba a comer. Y cuando iba a comer en la vía, mientras caminaba, una persona le dijo que se veía horrenda. Eso le cagó el día. Y empezó a sentirse muy mal al respecto, al punto de que regresó a casa, compró y se regresó y estuvo triste comiendo. Y lo interesante de esta anécdota es qué cambió. La persona sigue teniendo las mismas condiciones, es decir, se vistió de la misma manera, sigue de la misma forma. Lo que cambió es un comentario. Las condiciones iniciales no cambiaron, pero la forma en la cual empezó a comportarse sí, a base de ese comentario. Y es curioso porque me hizo pensar mucho en su momento de que cómo los comentarios pueden afectarnos o la percepción de otras personas hacia nosotros, porque es innegable el hecho de que la condición inicial no se cambió, pero la percepción de esa persona en ese caso sí. Y bueno, no sé, eso creo que es interesante con respecto a por qué es tan importante la opinión de un desconocido. Me hace pensar en mi caso no es tan grande, aunque yo creo que es imposible desligarse de la opinión de otras personas sin llegar a ser sociópata de cierta manera, porque al final vivimos en sociedades y como estamos configurados, por así decirlo, para vivir en tribus, pues la sociabilizar termina siendo una herramienta, o si lo ves de forma metódica es una herramienta, o si lo ves de forma natural, pues termina siendo algo importante para sobrevivir, para la preservación de la raza humana. Entonces, es curioso pensar por qué nos limita a otras personas. Entonces, por eso mi próxima pregunta es, ¿dar cringe es positivo? La mayoría de personas dieron cringe en sus primeros intentos. Mi primer video fue una mierda. De hecho, este quizás también lo sea, o esté menos mierda que el primero, pero no significa que no deje de serlo. Y depende de la perspectiva, puedes decir que estás dando cringe o no. Que cringe, de hecho, busqué una definición porque se popularizó hace poco la palabra, pero es tener vergüenza realmente, es una forma un anglicismo para decir tener vergüenza, o si se refiere a una persona es dar vergüenza ajena. Entonces, ¿a quién damos cringe? O qué estamos haciendo para que esas personas sientan cringe, vergüenza ajena de nosotros? En general creo que es un filtro natural por el que las personas lo tienen para sobrevivir, para seguir viviendo en sociedades. Pero en ocasiones como esta, como romper barreras de crear contenidos, la mayoría de creadores de contenidos exitosos dieron cringe en el principio. De hecho, están muchos sus videos públicos y puedes verlo y son horribles. Entonces, aunque las personas se burlaban de ellos, terminaron abriendo oportunidades. También conozco casos de deportistas que los tipos cuando eran jóvenes simplemente las personas se burlaban de ellos porque querían ser, soñaban con ser deportistas de élite y daban cringe, daban vergüenza de cierta manera, o si dieron un partido mal, terminan dando vergüenza, y eso no fue una limitante de seguir intentándolo, porque yo creo que el cringe es un aspecto, creo que la vergüenza social con respecto a redes sociales se ha vuelto algo muy efímero realmente, como que impacta el comentario de otras personas, pero en general ni siquiera le interesa tu vida, ni siquiera se van a acordar de ti en segundos. De hecho, recuerdo un video hace poco que vi un TikTok que el tipo se quita la camisa, empieza a saltar en la calle y empieza a hacer locuras grabándose.
Y lo que decía es que estas personas te ven ahorita, te juzgan, pero ni siquiera cuando llegan a su casa se van a acordar de ti. Entonces, utilizar el cringe o no tener miedo a dar cringe, sobre todo cuando te acercas a tu objetivo, creo que es algo sumamente importante para poder trascender y lograr el objetivo. Entonces, en recapitulación, tres preguntas importantes que me gustaría que, en el caso de que veas este podcast y llegaste hasta este punto, que la evalúes. Uno, dar cringe es positivo. Quiero decir, los resultados después de dar cringe vale la pena a que pases por ese proceso. Dos, lucir bien frente a la cámara es una oportunidad o es un castigo frente a la sociedad realmente, frente al resto, va la pregunta. Y la tercera, ¿por qué es tan importante lo que opina un desconocido sobre ti? Eso es todo. Episodio número 10, día número 10, hablando todos los días en cámaras que voy a hacer durante el mes de marzo de 2024. Tengo ojeras, tengo granos y eso no me limita a seguir grabándome y seguir intentándolo. Entonces, eso es todo. Espero que no llores porque simplemente estoy pensando en voz alta. Algunas cosas que dije tienen su base, otras simplemente no, porque estoy pensando en voz alta. Chao.